El 1440 nos dice, pues, un disco uniforme sólido de metal con masa de 6,5 kilogramos y diámetro 24 centímetros. Cuelga en un plano horizontal apoyado en un centro con un alambre metálico vertical. Ok, entonces, fíjense que nos dicen un disco uniforme. Aquí estamos hablando del movimiento armónico simple angular. Ok, entonces, pues, si nos dice un disco uniforme sólido con una masa tal y un diámetro tal, es porque pues de ahí vamos a calcular el momento de inercia. Nos dicen que se requiere una fuerza horizontal, ¿verdad? De tanto que es tangente al borde, o sea, esa fuerza va a ser tangente al borde y nos va a generar un torque, ¿verdad? Y entonces tener pues este ángulo, lo giramos este ángulo para que empiece a oscilar, ¿verdad? Entonces, el alambre es el que va a funcionar como el que va a generar la fuerza de restitución para que, pues, el sistema oscile y trate de volver a su posición de equilibrio, ¿ok? Entonces, lo que vamos a calcular, ¿verdad? La constante de torsión del alambre, lo que piden ahí, ¿verdad? Entonces, nos dicen que pues se eliminó la fuerza, pero la fuerza está asociada al torque que se va a generar para hacer oscilar el sistema, ¿verdad? El torque de restitución, no la fuerza de restitución, sino el torque de restitución en este caso. Y entonces, pues, ¿cuál es la constante de torsión? ¿Cuál es la frecuencia del periodo de oscilación de torsión del disco? Y escribo la ecuación del movimiento. Vale, entonces, pues, pasemos a la solución. Entonces, tenemos un movimiento armónico simple angular, la masa, el diámetro, un disco uniforme sólido, ¿verdad? La fuerza tangencial que aplicamos, el ángulo al cual se suelta es la amplitud angular en este caso, ¿verdad? Entonces, lo ponemos en radianes, porque trabajan en radianes, y pues parte del reposo. Vale, perfecto. Entonces, la constante de torsión, pues la constante de torsión está relacionada con el torque y el torque, pues, el torque de restitución. Ok, esta constante tiene que ser positiva. Ok, entonces, pues teniendo, igualamos las dos definiciones de torque y a partir de ahí, entonces, calculamos. Ok, los negativos se eliminan y entonces calculamos. Es un torque restitución, entonces tiene que pues tener un negativo para que se elimine con este negativo y poder calcular la constante. Ok, entonces la constante, las unidades Newton metro por radián. Ok, entonces bueno, es la constante de torsión. Calculamos la frecuencia y después el periodo, o el periodo y después la frecuencia, eso es exactamente igual, ¿verdad? Yo lo voy a calcular de acuerdo al orden que nos pidieron. Entonces, la frecuencia, pues, es 1,2pi, constante de torsión entre el momento de inercia. El momento de inercia para un disco uniforme sólido es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, calculamos, ¿verdad? Calculamos el momento de inercia, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Que recuerden que el diámetro era 24 centímetros, entonces el radio es 12 centímetros o 0,12 metros. Al cuadrado, pues nos da esto que está aquí. Calculamos la frecuencia, 1 sobre 2pi de constante de torsión entre momento de inercia, raíz de la constante de inercia. Entonces nos queda 2,17 hercios. El periodo es el inverso de la frecuencia, pues nos queda 0,461 segundos. ¿Ok? Entonces, pues, ahora nos piden la ecuación que define, pues, la posición angular con respecto al tiempo. Entonces, tiene la misma forma que hemos venido viendo, o que se vio para el movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces, tenemos la posición angular, la amplitud angular, coseno de omega t phi. ¿Ok? Entonces, el ángulo de, ¿cómo se llama? El ángulo de fase, pues se toma 0, ¿ok? Porque siempre vamos a suponer que, pues, para el caso angular, siempre podemos suponer, a menos que nos digan lo contrario, podemos suponer, ¿verdad? Que este ángulo de fase es 0, porque parte de donde parte, ya eso es 0, ¿verdad? El ángulo de fase. Entonces,
lo que tenemos es que, pues, calcular omega, omega es 2pi por f, pues ya teníamos la frecuencia calculada aquí arriba, entonces nos da 13,6 radianes por segundo, y pues entonces ya tenemos el resto, ¿verdad? Tenemos la amplitud angular y pi. Entonces, así pues nos quedaría para un movimiento armónico simple angular. Problema 1440.